Muy buenas tardes, bienvenidos a Escenarios. Hoy nos vamos a ocupar de acercarnos a la conformación del territorio de la provincia de Corrientes entre 1800 y 1853 a través de los mapas antiguos como una herramienta de acercamiento no solo geográfico sino también político, a través de la obra y de la conversación con el doctor Dardo Ramírez Braschi, que es abogado, profesor universitario, forma parte, es miembro de la Junta de Historia de la provincia y también de la Academia Nacional de Historia. Quédense, esto es Escenarios. Hoy nos acompaña el doctor Dardo Ramírez Braschi para hablar del segundo tomo de su investigación sobre la configuración territorial de Corrientes a través de los mapas antiguos. Así que lo saludamos y le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, doctor? Hola, Constanza, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, este es el segundo tomo de una larga investigación que está realizando desde hace bastante tiempo. Cuéntenos cómo comenzó este trabajo. Este trabajo comenzó como cualquier trabajo de investigación, con el disparador de una pregunta sin respuesta, y mi pregunta, que motivaba a varias hipótesis que no encontraba estas respuestas que eran necesarias para mí, era cómo a lo largo del tiempo el poder político ejerció el poder o jurisdicción sobre el espacio territorial. Ajá. Dicho en otras palabras, cómo la identidad estadual fue tomando forma a través del espacio territorial desde la perspectiva de Corrientes. Desde su fundación, que eso abarcó el primer tomo de la investigación, desde la fundación en 1588 hasta la Revolución de Mayo a principios del siglo XIX, que fue toda una entidad de cómo el Cabildo de Corrientes fue teniendo ese espacio de ocupación, de dominio sobre un territorio casi inhóspito en el cual debería ejercer su ley y su potestad política. Claro, o sea, toda la primera parte es la parte colonial, digamos, y después ya vamos a entrar en la conformación civil, inclusive de la República, de la Confederación, y después será de la República. Correcto. Se tornó indispensable para mí. En rigor de verdad, mi objetivo fue analizar el siglo XIX. Comencé a bucear el siglo XIX, las fuentes, los mapas antiguos, pero indefectiblemente tuve que retroceder en el tiempo para poder encontrar explicaciones que sustentaban algunos juicios y algunas expresiones del siglo XIX. Así que comencé con el siglo XIX, lo congelé, por decirlo de alguna manera, y entré a investigar todo el proceso de la época virreinal. ¿Y la época virreinal determina parte de lo que iba a suceder después? Indefectiblemente, porque todo es un proceso evolutivo y los mismos tienen sus antecedentes y sus consecuencias totalmente vinculados desde la etapa virreinal hasta el proceso independentista, el proceso de la organización y definitivamente después el proceso político de consolidación de la provincia. Por eso vamos a observar que el territorio correntino tiene un contorno, un límite, una forma diferente a lo largo del tiempo. A ver, nuestro imaginario, nos imaginamos en este momento un mapa de Corrientes y sabemos la forma que tiene en la actualidad, pero para alcanzar esa identidad espacial tuvieron que pasar más de 4 siglos y las formas no eran las mismas. Los límites eran diferentes, las fronteras eran vivas y estaban en disputas. Y bueno, los mapas antiguos son una fuente confiable para ir estudiando, analizando la información
de cómo se veía el territorio correntino, o por lo menos de la jurisdicción correntina, en todo ese proceso. Y en este segundo tomo, que abarca muy precisamente Constanza desde el inicio del siglo XIX hasta mediados del mismo, precisamente hasta 1853, que tomé como punto de quiebre, como bisagra, ya que en ese año se aprueba la Constitución Nacional y emerge la Argentina como entidad política e institucional, razón por la cual hago una reflexión, un análisis en la investigación de cómo Corrientes y las autoridades de la provincia de Corrientes, que va a emerger como provincia en 1821 recién, con su primera constitución. Claro. Y ahí vamos a empezar a ver estadistas y hombres políticos de la provincia que van a empezar a analizar el territorio como un elemento determinante del Estado. Vamos a ver a Ferré fundando ciudades. Este año se cumplen 200 años de la fundación de Bellavista. No por casualidad se funda Bellavista en aquel marco de la visión estratégica de Ferré. Mercedes, los pueblos de la banda del río Uruguay, el punto fronterizo de Sauce, son todos políticas estaduales en donde ya la provincia de Corrientes, a principios, en las primeras décadas del siglo XIX, va tomando conciencia de poseer los espacios territoriales, la ocupación efectiva. ¿Y cómo se realizaba esa ocupación efectiva? Fundando ciudades. La misma política que España tuvo durante siglos, la determinación de los espacios a través de las ciudades fundadas. En lugares estratégicos, ¿no? Desde luego, sobre todo fronterizos, Bellavista cerca como puerto para el comercio, los pueblos de la banda del río Uruguay como contención del lado de las avanzadas brasileñas, Sauce en las cercanías de los límites con Entre Ríos. Era la necesidad de que esta naciente provincia debía consolidar un elemento más del Estado que le daba su identidad. Recordemos que los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el factor político, el poder político, el orden jurídico. La población estaba, había una identidad... Algunos le dirían el proyecto. Así es, así es. Claro. La población en sí, Constanza, estaba porque había una identidad del correntino que quería ser correntino, había una identidad correntina más que argentina. La Argentina no existía todavía. Claro. Cuando en los censos de aquel momento se determinaban, se hablaban, se decían, país de origen, Corrientes. Entonces la identidad como grupo sociológico de pertenencia estaba. Corrientes, los correntinos querían ser correntinos. Primer elemento del Estado. Segundo elemento del Estado, con la Constitución de 1821, se consolida un orden, la determinación de derechos, de garantías y cómo los poderes del Estado aplicarán su efectivo mandato. Y el tercer elemento, esta cuestión del territorio. Fijar el territorio bajo un dominio soberano. Claro. Usted hablaba de estos territorios en disputa todavía, ¿no? Porque así como Corrientes se estaba consolidando, también las otras provincias se estaban consolidando dentro de este nuevo orden que iba a ser después la República Argentina. ¿Qué pasaba con esos territorios en disputa que seguramente eran los limítrofes? Es vital tu pregunta porque esta vitalidad de la frontera y de la forma espacial de Corrientes va teniendo forma de acuerdo a esos conflictos. Corrientes nació como un territorio de frontera. Aparentemente, digamos, vemos que no es un lugar inhóspito en la actualidad, pero sí nació como un territorio de frontera. Y apelemos a nuestra imaginación. La ciudad de Corrientes, ubicada, digamos, muy cerca del Chaco, ubicada también muy cerca de la línea divisoria, la antigua línea divisoria de Tordesillas entre los dominios de Portugal y España, hizo que permanentemente esté pendiente de ataques o de cuestiones de conflictos fronterizos. Este marco de disputa que se dio a lo largo de todo el espacio virreinal no va a desaparecer en el periodo del derecho patrio después de la independencia, sino se va a consolidar con otros elementos. Van a surgir otras cuestiones limítrofes, con Entre Ríos, por ejemplo, con Santa Fe, que va a entrar en disputa en los primeros años en los departamentos del sur, como el departamento de Esquina
de Curuzú, Sauce no existía, que estaban en disputas con Entre Ríos. Y el gran tema del siglo XIX va a ser los territorios de las misiones, que como sabemos, desde que son expulsados a fines del siglo XVIII los jesuitas, esos pueblos quedan a la deriva. En el proceso de la independencia, esos territorios siempre estuvieron en disputas entre brasileños, paraguayos y también rioplatenses. Y después de la independencia, Corrientes va a tratar de ser un escudo de esa frontera y de llevar adelante un proceso de consolidación territorial que se va a afianzar primeramente con Ferré y luego con Pujol a mediados del siglo XIX. El territorio de Misiones estaba como un gran limbo en donde no había jurisdicción política de nadie porque estaba en disputa. Disputas con paraguayos, disputas con brasileños y disputas con correntinos. A tal extremo que en determinados momentos, cuando Paraguay, en sus dos guerras, en 1832 y en 1849, invaden esos territorios, ocupan esos territorios que ellos consideraban propios, y Corrientes también lo consideraba propio, Corrientes va a entrar en una guerra directa, tanto en 1832 como en 1849, con los paraguayos. Y esto va, digamos, a mostrar esta acción defensiva y este interés político que tenía Corrientes por esa zona, y lo manifiesta en esas circunstancias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a hacer una pausa, la primera en escenarios, y enseguida vamos a volver y vamos a seguir conversando acerca de estos temas y de cuál fue el lugar y la importancia de los mapas antiguos para poder llevar adelante esta investigación. Enseguida volvemos. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano. Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Continuamos en escenarios con el doctor Dardo Ramírez Braschi, hablando acerca de su investigación sobre la conformación territorial de la provincia de Corrientes y sus herramientas para trabajar, entre otras, por supuesto, han sido los mapas antiguos. ¿Cuáles son esos mapas que le permitieron leer este movimiento vital que tuvo Corrientes en el territorio? Ha sido un desafío tanto personal como profesional, porque necesité utilizar, estudiar, reflexionar herramientas en la cual no estaba acostumbrado por mi formación de grado, de base, sino que tendría que... Porque, a ver, Constanza, mis análisis, que son de carácter político e institucional, se basaban en constituciones, leyes, doctrina, analizar la idea política. Pero para empezar a analizar la idea política y el factor político a través del territorio, tuve que
indefectiblemente volcarme a los mapas antiguos. Y fueron una herramienta y fueron un instrumento que no eran propios de mi formación. Así que tuve varios años de formación sobre lecturas de mapas, de qué son los mapas, la importancia del mapa, cómo se leen los mapas. Y esto creo que le da a la investigación un perfil totalmente distinto, porque se explica ese proceso de metamorfosis territorial que va a tener la provincia a lo largo del siglo XVII, XVIII y también siglo XIX, porque los mapas van a ser los vectores que marcarán cómo los cartógrafos ven al territorio y la jurisdicción correntina. A esa fuente de mapas y de cartografía antigua, yo respaldo toda mi formación jurídica, política e institucional, que veo a los mapas no como una referencia geográfica solamente. Claro. Veo como una referencia política de poder, de qué se escribía en el mapa, cómo y por qué. Porque los mapas hablan, claro, y también callan. Eso me interesó mucho cuando escuché otras entrevistas donde decía, los mapas no son neutrales, nosotros los tomamos como algo fijo, como una fotografía del territorio. Pero bueno, detrás de eso hay muchas decisiones, hay muchas luchas, hay muchos conflictos, ¿no? Hay muchos intereses, porque aquel que confecciona, hace, elabora del mapa, tiene un interés no neutral, para utilizar tu concepto, en el cual quiere que se vea esto, quiere que se muestre esto, pero también omite lo que no quiere que se sepa el adversario o un tercero. Y eso se ve claramente en el siglo XVIII, siglo XIX, con mucha claridad. Y en el siglo XIX vamos a ver la visión ya más elaborada, técnica, de la cartografía europea, porque esta es una característica. Todavía no hay mapas nacionales. Claro. Todos los mapas y las herramientas conformadas en esta investigación hasta mediados del siglo XIX son todos mapas europeos o norteamericanos. Es la visión de Europa o la visión de los cartógrafos norteamericanos de cómo veían el Río de la Plata. Y por supuesto, en mi localía, en mi interés de la correntinidad, pongo foco y detalle en el territorio correntino. Entonces, en ese marco regional, yo estirpo la cuestión de Corrientes y su territorio y la analizo a través de sus pueblos, las fundaciones, y cómo ese contorno, ese límite, esa frontera territorial va cambiando de forma. Claro. Hay un apartado ahí para mencionar a D'Orbigny, a Alcides D'Orbigny, sí, pero por supuesto, también de otros, ¿no? ¿Cuál fue el lugar que ocupó el naturalista francés? Vital, a tal extremo que la primera carta, el primer mapa de la provincia de Corrientes, identificado como provincia de Corrientes, lo elabora D'Aubigné, que fue cuando él estuvo acá en 1828, durante el gobierno de Ferré. Toma los datos, pero no solamente datos de descripciones geográficas, biológicas o humanas, que lo tenemos en sus registros y en su obra escrita, sino que también en 1835, años después, publica una carta que tiene importantes dimensiones, una carta geográfica, un mapa de aproximadamente 50 centímetros por 50, cuyo título en el cartouche del mapa identifica provincia de Corrientes y su territorio de Misiones. Muy claramente identifica la provincia con su demarcación y el anexo del territorio de Misiones. Algo muy interesante, y a partir de ahí van a comenzar a surgir estos mapas o mapas locales, en cierta manera, no mapas confeccionados desde acá, sino vistos con la problemática local. Y ahí vamos a ver la provincia de Corrientes como con cierta cuestión de independencia y localizada geográfica históricamente como provincia de Corrientes. Claro, y después, ¿qué otros mapas van a venir? Después van a venir otros mapas que ya en la segunda parte del siglo XIX, en donde Corrientes va a tener, y el Estado correntino va a tener, una fuerte identidad para tratar de explicar cuál es el territorio que le pertenece. Vamos a tener mapas de Emilio Coni, vamos a tener mapas realizados por Nicolás Grondona, un famoso agrimensor
y elaborador de planos, quien realizó el primer plano de la ciudad de Rosario, elaboró un atlas, y en ese atlas está la provincia de Corrientes con la separación o la subdivisión de sus departamentos. Tenemos un mapa muy importante en 1877, mandado a elaborar desde el gobierno por José Luis Madariaga, el gobernador, para demostrar ante el gobierno nacional la jurisdicción y la posesión que tenía Corrientes sobre el territorio de las Misiones. Como sabemos después, en el conflicto que existe entre la provincia de Corrientes y el Estado Nacional, se crea el territorio de Misiones, en el cual pierde Corrientes jurisdicción sobre todo ese espacio geográfico. Claro, ¿y cuándo queda conformada la fisonomía de Corrientes como la tenemos hoy? Efectivamente, a fines del siglo XIX, por eso termina la obra ahí en ese momento. Cuando solucionan definitivamente la cuestión con el territorio de Misiones, cuando determinan el Itaembé, el arroyo Itaembé, de separación entre los territorios de Misiones y de Corrientes, cuando Corrientes cede la parte de donde estaba ubicada la ciudad de Posadas, cede a la parte de Misiones, entonces de ahí se determina ya en forma definitiva con la demarcación específicamente del Itaembé. Luego quedarán cuestiones menores que surgirán, no por el problema de la evolución geográfica, territorial, histórica, sino por conflictos que surgirán después, como por ejemplo el conflicto de la isla Pipé. Eso es muy tardío, ya en el siglo XX, que al cambiar el curso del río por la represa, generará disputas con el Paraguay por la posesión y el dominio de esas islas. De todas maneras, eso es harina de otro costal. Claro, qué fascinante, ¿no?, pensar en ese momento de la conformación del territorio correntino, argentino también, pero las enormes distancias que había ya políticamente, cómo poder ejercer control y administración sobre ese vasto territorio que además estaba cruzado por un montón de espejos de agua, de ríos, verdaderamente, y esa era la gran preocupación, Constancia, de ejercer el poder. Porque el poder no es decir que esto me pertenece. El poder es decir que efectivamente eso me pertenece porque estoy ahí y tengo una ocupación efectiva o una posesión efectiva. Y esa posesión efectiva se generalizaba o se aplicaba a través de ¿qué? Del juez de paz, del piquete militar, del jefe político. Entonces eso determinaba que yo tenía la aplicación de mi ley, de la ley de mi estado, y ahí era mi jurisdicción. Si yo no tenía esa autoridad, ese territorio yo podía decir que me pertenecía, pero no tenía ningún efecto. Es lo que le pasaba a Corrientes en todo este proceso de construcción en el siglo XIX. Ocupar estos espacios que reclamaba como tal y fundar ciudades. Como tal lo hizo Ferré inicialmente y lo afianzó efectivamente Juan Gregorio Pujol. Claro, el poder ejercido no es poder. Maquiavelo. Claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos acerca de este proceso tan interesante de investigación, pero que además nos pone muy en contacto con nuestra historia y nos permite conocer, y por eso invitamos a la gente a acercarse a este libro que está editado por Moglia, ¿no? Así es, salió este año y bueno, creo que es un aporte más a la construcción y a la identidad de la historiografía correntina y bueno, seguiremos analizando para poder descubrir los aspectos tan necesarios y tan importantes que tiene la correntinidad y su proyección nacional. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos.
Corrientes, la modernización no para. Modernizar la provincia es lograr que todos los alumnos tengan su tablet y que los contenidos de apoyo escolar estén disponibles en una plataforma web. Es que el Internet de alta velocidad llegue a toda la provincia. Es que tu historia clínica esté disponible en todos los hospitales y centros de salud. Es permitir que gestiones tu jubilación sin moverte de tu casa. Modernizar la provincia es cambiar el alumbrado público por luminarias LED. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de nuestras redes para poder visitar nuestros contenidos, los actuales y los anteriores, Facebook e Instagram, Escenarios TV, y también en nuestro canal de YouTube como Escenarios TV. Como siempre, agradecemos a Agustina Domínguez por el outfit de este programa y les recordamos que está ubicada en Mendoza 850 de nuestra ciudad. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo jueves, como siempre, aquí en Canal 5 TV a las 17:30. Hasta entonces.